Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos que nos escuchan en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo Elim Central, por Radio 760, la radio que exalta a Jesucristo. Pues bendecidos mis hermanos de estar con ustedes. Les saluda su hermano en Cristo Sergio Argueta, y siempre contentos por el privilegio que el Señor nos da de compartir su palabra y también de unirnos en oración por las diferentes necesidades que tiene el pueblo del Señor, sabiendo que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro pronto auxilio y que en Él tenemos el socorro oportuno, ¿verdad? Para nuestras necesidades, sean estas de necesidades de sanidad, de provisión, de salvación, de restauración, la que tú tengas ahí. Pues hoy nos unimos en oración contigo para poder presentarla delante del Señor y sea Él quien mande la provisión y el oportuno socorro, ¿verdad? Que tanto necesitamos. Así que pues nuevamente bienvenido, gracias por permitirnos entrar a la intimidad de tu hogar o donde quiera que tú te encuentres, y pues te pedimos ahí un corazón dispuesto y todo para buscar juntos en la palabra del Señor. Así que ponemos este tiempo en las manos del Señor, sabiendo que nuestra intención es buscar del Señor y agradarlo a Él en todo. Así que con la ayuda del Señor queremos compartir un tema esta noche, que es hablar acerca de venciendo la enemistad de la carne. Así se llama, venciendo la enemistad de la carne. Y debemos de entender claros de que en el principio pues nosotros éramos enemigos de Dios. Algunos tal vez demostrándolo fuertemente e intencionalmente, con palabras ofensivas o actitudes u ofendiendo a otras personas que eran cristianas, evangélicas, los atacábamos. Pero de alguna manera, lo hayamos hecho o no de esa forma, igual éramos enemigos de Dios, porque así lo dice la palabra, y así es la condición del hombre que está sin Cristo, ¿verdad? En su pecado se constituye uno en enemigo de Dios. Y lo digo aquí en Romanos capítulo 5 versículo 10, dice: porque si cuando éramos enemigos, miren, ahí está. Voy a leer desde el 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, en ese tiempo. Pero entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Sí? Entonces, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Entonces, la muerte nos reconcilió, y la vida que ahora tiene Cristo, que resucitó de entre los muertos, nos va a llevar a salvación, ¿verdad? Es decir, a ese encuentro con nuestro Dios. Entonces, debemos entender con esto que nosotros estábamos enemistados con Dios. Estábamos separados, sin esperanza, sin Dios. Y así lo declara también Efesios, teniendo una cita más que refuerza esto que venimos comentando, ¿verdad? De cómo estábamos, cómo nos encontraron, ¿verdad? Recuerden, dice Efesios 2:12, que en ese tiempo ustedes estaban separados, dice,
de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí viene en el versículo 15 esta palabra: poniendo fin a la enemistad. Mire, entonces éramos enemigos de Dios, enemistad en su carne, es decir, con su muerte Él, y siendo un holocausto que se consumió, en esa carne de Él fuimos, dice, le puso fin a la enemistad, y ahora nos hizo cercanos a Dios. La ley de los mandamientos se expresó en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y dice, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la, otra vez dice, enemistad. Entonces, por naturaleza el hombre es enemigo de Dios, porque su misma condición de pecado lo hace actuar o hacer cosas opuestas a Dios, a lo que Dios es. No lo puede agradar en la carne, no lo puede agradar en el pecado al Señor. Entonces, como no había otra salida, otra forma, el Señor ofreció a su Hijo Jesucristo para poder darle fin a esa enemistad que teníamos por naturaleza, por nuestra condición. Y Dios puso ese medio a través de la cruz, reconciliarnos con Él. Entonces, por tal motivo, ahora nos constituyó en amigos de Él, ¿verdad? O en ese proceso estamos, porque todavía en nuestro caminar hay áreas donde lo ofendemos a Él, áreas de nuestra carne, donde ahí ya nos pide la santidad de Él, ya nos pide la santidad, nos pide la consagración. La consagración es apartarse uno, y cuando Dios ve esa intención en uno, Él lo aparta para Él, y esa es la santificación. ¿Y cómo se hace esa obra, hermano? ¿Cómo hago yo para apartarme de eso que me cuesta dejar? Pues dése a la obra del Espíritu Santo, y entonces va a vencer las obras de la carne que lo hace andar en enemistad con Dios, porque no hay para dónde, hermanos. Uno en su fuerza, en su humanidad, y aunque a veces quiera uno humanamente ayudar al otro y quererlo sacar, no puede, si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Aquí está la cita de Gálatas 5:16. Dice, Gálatas 5:16, aquí teniéndolo ya fija la cita, dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, son enemigos, pues porque la oposición es enemistad, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, no están bajo la ley. Entonces, hermano, lo que quiere decir es de que nosotros no podemos agradar a Dios, no podemos hacer menguar el deseo de la carne si no nos damos al Espíritu Santo. ¿Y qué es darnos al Espíritu Santo? Es rendir la voluntad, es decirle, Señor, yo no puedo contra esto. Y mencionemos algunas cosas con las que no podemos muchas veces. Y está en Gálatas 5:19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Hermano, ¿quién a veces no actúa de esa forma? Pensamientos que todavía lo pone a uno en prácticas. Impurezas, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades. Mire, aquí vuelve a aparecer otra vez la palabra enemistades.
porque es una obra de la carne que ahora que ya estamos en amistad con el Señor, estamos en el año favorable, estamos en el año aceptable del Señor, donde la ceguera de nuestros ojos fue quitada, fuimos libertados de la cárcel, de la opresión. Entonces ahora viene el trabajo del Espíritu Santo en ir venciendo en nosotros, de acuerdo a cómo nos rindamos, a cómo entreguemos nuestra voluntad, estas actitudes de la carne, que nos hace a veces estar en enemistad con Dios. Dice pleitos, celos, hermanos, caemos en eso a veces, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, hay muchas más. Aquí solo menciona 21, contra las cuales les advierto que, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Entonces, hermano, la práctica es lo que nos va a hacer apartar de una herencia que Dios ya tiene predestinada para nosotros. Por eso es que no hay excusa ahora. Si no nos damos a la obra del ministerio del Espíritu Santo, que es ponernos de acuerdo con Él, es decir, tú tienes que aborrecer esa forma a veces, te tiene que cansar, te tiene que hacer sentir mal. Entonces el Espíritu te va a ayudar, porque te va a quitar ese deseo y te va a poner el anhelo por querer agradar a Dios, porque es como el soldado, dice la palabra, que aquel que se enrola busca cómo agradar a aquel a quien es su superior, ¿verdad? Y no se enrola en las cosas de este mundo, si no, no va a poder ir a la batalla, ¿verdad? Entonces de igual manera sucede con nosotros. Hay una cita que está en Números 14 donde habla de que el pueblo de Israel entró en enemistad con Dios, y eso es lo que nos puede servir de ejemplo a nosotros, de que cuidemos cómo estamos pensando, cómo estamos andando. Y entonces y ahí es donde nosotros tenemos que pues precisamente tener cuidado. En Números capítulo 13 usted recordará que se armó un grupo, dice, formado un representante de cada tribu, eran príncipes, dice la palabra, para que fueran a reconocer la tierra de Canaán, la cual el Señor prometió les daría, dice el capítulo 13 de Números. Y ahí usted puede ver los nombres de cada uno que representó a cada tribu, ¿verdad? Entre los cuales pues iba también Caleb, representando a la tribu de Judá como príncipe de Judá. Y también estaba Moisés envió también, dice, a Josué, ¿verdad? Que en ese entonces se llamaba Oseas, hijo de Nun. Moisés lo llamó Josué. Entonces allí iba entre ese grupo, y entonces ellos fueron, vieron la tierra, dice que encontraron gigantes, los hijos de Anac. La tierra era fértil, reconocieron que era una buena tierra, trajeron frutos, unas uvas maduras, dice, porque era tiempo de uvas, y ellos visualizaron todo eso y quedaron impresionados de la altura de los descendientes de Anac y las ciudades que ellos habían edificado. Y entonces pues 40 días, dice, se tardaron ellos en recorrer la tierra y de reconocerla, y después de eso se presentaron ante Moisés y Aarón. Y entonces ellos contaron y dijeron: fuimos a la tierra, estoy leyendo Números 13:27, a donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel. O sea, Dios no había mentido cuando les dijo eso a través de Moisés. Y este es el fruto de ella, que eran esas uvas, esos racimos grandes que entre dos cargaban. Y dijeron: solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí
a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev. O sea, había también otra tribu que eran los amalecitas. Y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa. Y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, todo eso que ellos estaban contando, porque estaban describiendo más a los enemigos que lo grande que podía ser Dios para ellos venciendo a sus enemigos, porque les había dicho. Entonces tuvo que entrar Caleb, dice el versículo 30, calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres, dice, que habían subido con él, dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vivimos en ella son hombres de gran estatura. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Entonces, mire, hermano, cómo ellos, el espíritu con el que fueron a informar las cosas, donde se menospreciaron al Señor, contaminó al pueblo, porque dice en el 14:1: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Mire, uno tiene que tener cuidado con las palabras que invoca, porque esas mismas palabras se les cumplieron. ¿Por qué nos traes? Dice. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No será mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe. Ya estaban cerca de la tierra prometida. Habían recorrido un buen tiempo y todavía dicen ellos: regresemos. Entonces les dice Josué y Caleb: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará, porque es una tierra buena y en gran manera. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Qué diferente, ¿verdad, hermano? Entonces, pero toda la congregación, porque se contagia más rápido el temor y hace más mella cuando no le ponemos fe a la palabra del Señor, sino que creemos más en el temor y en lo negativo. Y entonces iban a apedrearlos. Pero miren, apareció la gloria del Señor. El 10, versículo 10. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los israelitas, y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? Es decir, me menospreciará, me minará de menos. ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y entonces los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te daré una nación nueva. Bueno, y ahí sigue toda la historia, pero el Señor les hace ver a ellos de que ellos no van a entrar y que ellos van a morir en el desierto, y que ellos iban a conocer la enemistad de Dios. Y dice que les dice el Señor: pero en cuanto a ustedes, el versículo 33, sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto. Les dice: pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto. ¿Se recuerdan que ellos habían confesado eso cuando leímos los textos anteriores, los versículos anteriores? Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Pues se les cumplió. Porque nadie va a entrar, hermano, poniéndose como enemigo de Dios, menospreciando a Dios. Y entonces dice: y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por
por la infidelidad de ustedes, hasta que sus cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días por cada día llevarán su culpa 1 año, hasta 40 años, y conocerán, dice, mi enemistad. Entonces, mi hermano, aquí lo que estamos hablando es de que Dios hizo lo imposible al sacarlos de Egipto. Parecía imposible. Pero en el desierto salió lo que había en su corazón, que todavía añoraban Egipto. ¿Y qué había lo que añoraba en Egipto? La esclavitud. Porque hay gente que se acostumbra a veces al pecado, se acostumbra a lo que tenía en Egipto y no a caminar por fe y ver la mano poderosa de Dios que lo sustenta, que lo ha llevado y que le quiere dar la tierra de abundancia. Y no me refiero a lo material solamente, sino me refiero a una vida donde puede estar reposado, creyéndole al Señor, viendo su mano vencer, ir de victoria en victoria, venciendo las áreas de su vida, siendo una persona que pelea las batallas de Dios con un espíritu diferente. No podemos seguir negativos, hermano, y sabiendo que este ya es el último tiempo en el que estamos, y sabiendo los acontecimientos que vienen, y que a estas alturas, digamos, saber si realmente existe Dios o y todo lo que está pasando, todo el mal que está pasando, mejor me hago a ellos, o mejor ya no sigo, o hay muchos hipócritas en la iglesia, o todos me decepcionan. Hermano, eso es uno ver nada más que su condición, la condición de uno, de cómo está uno, lo está llevando a veces a hacer cosas que a veces sin darse cuenta uno está enemistado con Dios. Tiene uno que revisarse su condición espiritual. ¿Por qué ya no lo sientes? ¿Por qué ya no saboreas al Señor? ¿Por qué ya no te deleitas en su presencia? ¿No será que hay enemistad entre tú y Dios? ¿Verdad? ¿Has caído en murmuración o has visto las cosas que Dios te ha prometido que iba a dar y no se ve sino lo contrario? Y eso ha menguado tu fe, y el Señor quiere que le creas, porque si sigues enemistado con el Señor no vas a entender los propósitos de Dios. Vas a seguir menguado. O sea, si Dios me ama, ¿por qué sigo enfermo? Si Dios me ama, ¿por qué yo estoy pasando escasez? Mejor revisa tu corazón. Si no hay alguna situación de la carne que Dios está tratando, y es bendición ese trato, porque el Señor quiere tener amistad contigo, pero quieres que venzas esas áreas. No podemos en las obras de la carne seguir caminando. Y hay una cita en Santiago 4:4 que es un poco fuerte, pero es clara, y dice que dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué dirá eso el Señor? Y aquí lo dice claramente en Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Y le está hablando de cristianos. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice, o piensa que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en ustedes, en nosotros, dice. Pero Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Porque el que está así cae en una soberbia, que se cree muy autosuficiente. Sométanse, dice, y aquí está la respuesta. Por tanto, dice, sométanse a Dios, dice Santiago 4:7. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes, porque el diablo, al ver esa actitud de la carne, va a meter rebelión contra el Señor, que fue lo que hizo en Israel. Metió rebelión contra el Señor, murmuración, y lo despreciaron. Y entonces dice el Señor, acérquense a Dios. O sea, no podemos seguir enemistados, hermano. Nuestra condición nos delata de cómo estamos cuando venimos a la presencia del Señor. Opacado muchas veces, nada nos satisface, todo es negativo,
Si vemos al que está predicando, decimos yo predico mejor que ese. Si vemos a alguien que Dios lo está levantando y usando, le vemos sus pies de barro y no recibimos lo que Dios Él nos está compartiendo. Luego dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Dice, mire otra vez, porque el pecado es la enemistad con Dios. Y ustedes de doble ánimo. O sea, no podemos estar en el mundo y estar en la iglesia con un doble ánimo. Purifiquen sus corazones. Hermano, el Espíritu nos quiere ayudar. Aflíjanse y lamentense y lloren, y que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Es decir, hermano, que si realmente hay arrepentimiento, eso es arrepentimiento. Y humíllense en la presencia del Señor y Él, dice, los exaltará. Viene el tiempo de exaltación, hermano, aunque no lo creas. Viene el tiempo de la glorificación, porque dice que a los que de antemano conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a estos glorificó. Y no todos van a llegar a ese tiempo, pero aquí está la exhortación del Señor, que nos humillemos en la presencia del Señor. De otra forma no nos podemos humillar y Él los exaltará. Entonces, hermano, tenemos que venir al Señor con un espíritu y con una actitud humilde. Y el apóstol Pablo señala también a algunos. Dice en Filipenses 3:18, quiero leerlo acá. Filipenses 3:18. Mire lo que dice. Dice, así que todos los que somos perfectos, dice el 15, o decir maduros, tengamos esta misma actitud, es decir, la actitud de Cristo. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado, es decir, el evangelio que hemos aprendido, el andar en el Espíritu. Dice, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. O sea, estos siervos están poniendo de ejemplo porque han imitado a Cristo. Porque muchos, miren, no son pocos, muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y de eso es lo que estábamos hablando. Hay gente que anda enemistada con Dios y muy complaciente con el mundo. Dice, cuyo fin es perdición y cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensa solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor, el cual, dice, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Es el tiempo que viene, hermanos. Es el tiempo que viene. Pero mire, me llama la atención la cantidad. Muchos, dice el apóstol Pablo, muchos ya son enemigos de la cruz. Hermano, esa es la corriente que el enemigo está trabajando hoy. Que tú te vuelvas enemigo del Señor si sigues caminando en los apetitos de la carne, poniendo el deleite y la mirada en lo terrenal, porque ahí está el corazón. Cuando el Señor nos está haciendo la invitación, que andemos en el Espíritu, que vengamos al Señor y le dijimos, Señor, tú me has hablado, me has confrontado, y en la condición que estoy renegando todo, estoy menospreciando todo, y ya lo que hago, porque puedo hasta estar sirviendo, hermanos, pero servir al Señor con un espíritu así, hermanos, solo va a acarrear más condenación. Y estando uno enemistado con Dios, te vas a volver una tierra seca, postrado en un desierto. Cuando Dios te quiere dar la tierra de abundancia, que es pelear por esos frutos, de tener, ¿qué te dijera yo? Una vida en paz y reposada con Dios, una familia que estás cubriendo, orando por ellos, ya sea que seas padre de familia
o madre de familia, o seas hijo, o seas tío o abuelito a cargo de una familia, como sea que estés. Pero tener esa victoria en el Señor, esa presencia de Dios en tu vida que te hace vencer las dificultades, y que si hay prueba o escasez, no hay discordia con el Señor por eso, sino al contrario, Señor, algún propósito tienes en todo esto que estoy pasando y tú me estás enseñando, y yo quiero salir aprobado, Señor, porque tú has demostrado que has sido justo y fiel. Injustos seríamos nosotros, hermanos, si dijéramos que Dios no ha sido bueno y no ha sido fiel hasta el día de hoy con nosotros. A ninguno nos ha dejado postrados, sino más bien hemos visto su mano poderosa. Entonces hoy te exhorto, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, que te vuelvas amigo de Dios y no trabajes, ni te muevas, ni camines en la enemistad que la carne produce, porque solo te va a llevar a un desierto y vas a tener pérdida. Mejor, y con eso voy terminando, nuevamente con la exhortación que nos da Gálatas capítulo 5, donde Él nos dice acá en su palabra: digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Y dice, porque el fruto del Espíritu es, y a eso le tenemos que apuntar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Nadie te va a estar condenando, hermano, porque tú sabes cómo estás andando. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cristo terminó con la enemistad en la cruz, en su carne, ahí murió. Lo mismo te pide el Señor. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y han terminado con la enemistad con Dios, hermano, en esas áreas donde todavía hay oposición al Espíritu. Así que en el nombre de Jesús, hoy, Señor, venimos unidos con nuestros hermanos a pedirte perdón, Señor, y a rendirnos y a humillarnos delante de ti, y a entregarnos a la obra del Espíritu Santo, porque queremos, Señor, agradarte, y queremos ser exaltados y alcanzar esa glorificación que está prometida para aquellos que creemos en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, queremos también juntamente contigo poner las peticiones de oración que han llegado a la radio. Las primeras, pues, que siempre leemos son por sanidad, que pide Manuel Ortiz, que será operado, dice acá. No sé si a estas alturas ya fue operado mi hermano, pero igual vamos a ponerlo en oración. Vilma Juárez tal vez, tiene cáncer. Yolanda Linda García ya fue operada, pues pedimos por su recuperación también. Por sanidad pide Ana, María de los Ángeles, Yamara, Sandra, Mario, Elizabeth, Ana, Paola, Ambercita, Andrea, Oliver, Yolanda, Judith, Tere, Susana, también un anónimo que mandaron acá, Oliva, María, Lorena, Paola, Yolanda, Marco Antonio. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de nuestro Señor, quien pagó en la cruz del Calvario por todas nuestras enfermedades, Señor, venimos invocando tu nombre, Padre, que tú operes sobrenaturalmente en estos cuerpos, Señor, que están necesitados de sanidad, suplicándote, Dios amado, que ellos puedan conocerte más en medio de estas pruebas, y tú muestres el trato que estás teniendo con ellas, que es un trato de bendición, Señor, para que ellos puedan ser sanados y restaurados en sus vidas, en sus cuerpos, en sus almas, Padre. Provee también los medios económicos para sufragar gastos médicos,
medicinas, exámenes. Por favor, Señor, y aquellos que ya fueron operados, que tú, Señor, los traigas a una pronta recuperación, Señor amado. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. También, Señor, pedimos por problemas económicos que varios hermanos están viendo por provisión, como es Bielma. Sergio Vinicio dice que hay una demanda laboral ahí, que el Señor le ayude a salir de eso. También Omar, otro anónimo, Alejandra, Paola, Yolanda y Brian piden por provisión. Padre, por favor, Señor, venimos delante de ti, que abra las ventanas de los cielos, Señor, por estos hermanos que se han acercado pidiendo oración, Señor. Nos unimos a ellos en esa petición que tienen delante de ti, Señor, de ser restaurados, de ver tu mano poderosa, Señor, proveyéndoles, y que también a través de ellos dependan cada día más de ti, Señor. No de un trabajo, de ti, aunque tú les proveas el trabajo, Señor. Que su dependencia sea siempre de ti, en el nombre de Jesús. También por salvación pide Ana, Yomara, Carla, Noemí, Esteban y Estefanía, Andrés, Daniel, Isabel, Dorcas y Flor. Padre, por estas vidas te pedimos, Señor, que no te conocen y que te necesitan, Señor. Tú has puesto la necesidad. Nadie viene a ti, Señor, si tú no pones la fe y la necesidad de ser salvos. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes, te reveles, porque nadie puede conocerte si no se revela a ti, Señor. Que sea un arrepentimiento genuino el que venga a sus vidas, y tú, Señor, los hagas nacer de nuevo. Te lo pedimos por estos hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. También restauración piden Bielma, Patricia, María de los Ángeles, Sergio Vinicio, Sandra, Mario, Carla, Noemí, Pablo, Elizabeth, Omar, Rudy, Ana, Eduardo, Mari, Dorcas, Julia, María Lorena, Irene, familia Palomo, Urizar, José Alberto, Teresa Ticún y Silvia Ticún. Padre, te pedimos por restauración de estas vidas, restauración personal, restauración familiar, de relaciones familiares. Padre, te pedimos, Señor, que tú obres sobrenaturalmente en estas vidas, Señor, y los saques de vicios, los saques de ataduras, Señor, de diferencias que hay entre la familia y no se logran poner de acuerdo. Señor, por favor, restaura a esas familias, esos matrimonios. Por favor, Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.